Dios les bendiga y en esta mañana podemos decir con seguridad, con claridad, con convicción: bendito sea nuestro Dios creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios que nos sacó de las tinieblas y nos colocó en su luz admirable. Bendito sea Dios por sostener las familias en este tiempo. Bendito sea el Señor porque gobierna su hogar. Bendito sea el Señor porque gobierna su vida, gobierna su fe. Bendito sea nuestro Dios grande y poderoso. Bendiciones para todos en casa. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a alabar al nombre del Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios grande y poderoso en este día. Y que todo lo que hagamos honre a ese precioso y maravilloso Dios amado. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente eres digno, impresionante eres digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante eres digno. Solo ante ti yo me inclino. Y no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me
me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente eres digno, impresionante eres digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante eres digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante eres digno. Solo ante ti yo me inclino. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres Dios, te levantaste con poder. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres Dios, te levantaste con poder.
Vamos a disponernos en este día a escudriñar, a profundizar un poco la palabra de Dios. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que nos siguen por primera vez. Somos Iglesia Vida, Asamblea de Dios, Sede del Triunfo. Mi nombre es Néstor Naranjo, soy pastor local de esta bella congregación y queremos animarles para que cada día ustedes sigan profesando la fe, que no sea solamente el día de hoy, sino que ojalá que todas las veces que usted tenga la oportunidad de leer la Biblia, de orar, lo siga y lo continúe haciendo. Porque ese es el éxito del cristianismo, perseverar, continuar, avanzar en proseguir en la búsqueda de Dios, nuestro Dios Redentor. El tema que estamos llevando a cabo en este bimestre y en este tiempo es avanzando en la extensión del Evangelio. Avanzando. Recordemos que nuestro lema para el 2020 es Avanza 2020. Queremos avanzar en la predicación del Evangelio. Queremos avanzar en el fortalecimiento de los lazos de amistad. Queremos avanzar en el servicio a Dios. Queremos avanzar en la exaltación a nuestro Dios. Y queremos avanzar en el conocimiento de Dios. Pero en este tiempo nos hemos centrado en avanzar en la extensión del reino de Dios. Cuando hablamos de extensión del reino de Dios, estamos hablando acerca de lo que hacemos, lo que ejecutamos, la razón de ser de nosotros como iglesia. Y la razón de nosotros es cumplir los mandamientos a cabalidad. Jesús mismo estableció este gran mandamiento de extender el reino, de ser representantes aquí en la tierra, y para nosotros como iglesia debe convertirse en un privilegio, en una prioridad de poder predicar y enseñar a mucha gente que lo necesita. Tengo amigos pastores que se esfuerzan también en avanzar en la predicación del Evangelio. Hay un pastor muy amigo que trabaja muy bien las comunidades de Caño Mochuelo. Allí hay unos resguardos indígenas y este hombre se esfuerza por llevar el Evangelio a estas comunidades. Y la noticia que él me daba es que ya hay líderes espirituales de la misma comunidad, de los mismos indígenas, han salido esos representantes de Dios. Y para uno como ministro, persona que acompaña a otros ministerios, es de mucha alegría de saber de que ellos también están predicando el Evangelio a estas comunidades. Y nosotros lo hacemos por estos medios, por las redes sociales, como en este tiempo lo hemos venido realizando, y creemos firmemente que Dios va a cumplir los propósitos en la vida de muchas personas. Entonces, avanzando en la extensión del Evangelio, hoy vamos a hablar acerca de las características de una iglesia centrada en el Evangelio. Las características de una iglesia centrada en el Evangelio. Hoy en día hay muchas doctrinas, hoy en día hay muchas religiones, muchas creencias, muchos dogmas. Y pues tenemos la experiencia nosotros como ministros del Evangelio que cuando hay una persona nueva en nuestra congregación, una de las preguntas habituales que siempre se realizan es: oiga, pastor, ¿ustedes son de sana doctrina o no son de sana doctrina? Y pues indiscutiblemente todo pastor va a decir: sí, somos de sana doctrina. Para algunos, Asambleas de Dios somos una secta. Para nosotros, otra religión es una secta. Y entonces, en todo ese meollo del asunto, ¿cómo sabemos de que si la fe que estamos profesando, o la iglesia donde yo me estoy congregando, o el pastor que me está pastoreando a mí, que me está dando el alimento espiritual, son de sana doctrina o no son de sana doctrina? Y eso tenemos que aclarar el día de hoy. Entonces, hoy presentaré las características bíblicas que ayudan a determinar si una iglesia verdaderamente está centrada en el Evangelio, si se está predicando el Evangelio correcto
y si se está predicando bajo la guía de la palabra de Dios y si se está predicando bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que dicen, se dirigen a uno como pastor y le dicen: oiga, qué buen negocio es colocar una iglesia, qué buen negocio es hablarle a la gente un tiempito y ganarse un salario. Muy jocosamente lo dicen, pero posiblemente ellos lo hacen porque ignoran la responsabilidad que tenemos delante de Dios de predicar el Evangelio. Ignoran y piensan que es un negocio secular, pero no. Créame, se lo aseguro, que el Evangelio es una responsabilidad tremenda. Para aquel ministro que se para aquí en este púlpito a predicar, es una responsabilidad. ¿Por qué es una responsabilidad? Porque tendremos que dar cuentas a Dios de lo que se predica en este púlpito. Así que yo diría que no es un juego predicar el Evangelio. Diría más bien, es una responsabilidad predicar la palabra de Dios. Un maestro del seminario bíblico donde yo me formé, donde yo terminé mis estudios teológicos, en cierta ocasión estábamos reunidos ahí los estudiantes y se quedó mirándonos y nos dijo: ustedes son pastores, algunos son pastores asociados, otros están ejerciendo su liderazgo, pero todos están predicando la palabra, ¿cierto? Nos preguntó, ¿cierto que sí? Dijimos: sí, señor. Y ese mismo hombre nos confrontó ese día y me dijo: ustedes predican la palabra y enseñan la palabra, instruyen al pueblo con la palabra de Dios, pero nunca se les debe olvidar cuánta responsabilidad tienen frente a Dios de lo que ustedes predican en el púlpito. Ese día se me vino un sobretemor en mi vida y entendí que el púlpito es una responsabilidad tremenda. Así se burlen, así digan que es el negocio, que tal cosa. Mire, así se burlen. Pero para esas personas que ignoran qué es predicar el Evangelio, decirles mejor se quedaran callados, porque esto es una responsabilidad delante de Dios. Eso para decirles que el Evangelio del Señor tiene mucha importancia, pero también debe tomarse con mucha seriedad. El domingo pasado nosotros resolvimos una pregunta y dijimos: ¿qué usa Dios para la evangelización? ¿Qué usa Dios? Y dijimos que usa un mensajero, escoge una persona, escoge a un hombre para que lleve el Evangelio de Cristo. Y encontramos también que Dios escoge conforme su pensamiento, conforme su voluntad y conforme sus propósitos. Hay predicadores que han salido de comunidades muy, digámoslo así, muy insignificantes, pero que son personas que con la capacidad que Dios le da se convierten en grandes ministros del Evangelio. Pero Dios lo hace, Dios le place escoger a sus ministros, Dios le place escoger a aquellas personas que están llamadas a predicar el Evangelio, pero a Dios le place. Si usted me pregunta: pastor, ¿usted escogió a ser pastor por una vocación, por un llamado o por una profesión? Yo le digo: yo escogí servirle al Señor porque Dios me llamó para cumplir ese propósito, para instruir al pueblo, y sé qué responsabilidad tengo. Entonces Dios escoge un mensajero, pero también, escúcheme bien, capacita y le da un mensaje para transmitir. Tienen que estar las dos cositas, y eso lo vimos hace 8 días. Dios escoge un mensajero, pero también le da un mensaje. Y el día de hoy vamos a centrarnos en las características de una iglesia centrada en el Evangelio, o sea, en el mensaje. ¿Qué debe poseer ese mensaje? ¿Qué debe decir ese mensaje que transmite el mensajero? ¿Cuán importante es el mensaje? ¿Qué amplitud tiene el mensaje?
¿Qué propósito tiene el mensaje? ¿Qué clase de información se debe dar? Entonces vamos a resolver esas dos cositas bajo dos puntos. La primero que voy a hablar es que el mensaje tiene que llevar una doctrina verdadera. Y número dos, una fe verdadera. Una doctrina verdadera y una fe verdadera. Pero la doctrina, hablemos de doctrina. Cuando hablamos de doctrina, indagando un poco acerca del griego, la palabra doctrina significa enseñanzas. ¿O qué se enseña en cierta comunidad? Enseñanzas. Entonces, si alguien me pregunta a mí, ¿ustedes son de sana doctrina o no son de sana doctrina? Lo primero que yo le tengo que decir a esa persona, lo primero que tiene que hacer usted para saber si es de sana doctrina o no es de sana doctrina, es indague las doctrinas de esa iglesia. Las doctrinas son las que establecen la fe de una iglesia. Por eso es que hay diferencias de credos. Unos creen en una cosa, otros creen en otra cosa, otros establecen una cosa, otros establecen otra cosa diferente. Pero para no desviar el mensaje de Dios y para no encarrar algún día un juicio por causa de decir cosas que no son, debemos de centrar nuestra doctrina en el Evangelio de Cristo. Y lo primero que yo encuentro es que ¿quién ordenó ir a predicar el Evangelio? ¿Quién ordenó llevar ese mensaje? Nada menos que el Señor Jesucristo. Recuerden la gran comisión en Mateo 28. Primero dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que somos trinitarios, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero Jesús continuó, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles. Otro mandato de Jesús es que nosotros como iglesia debemos enseñar. ¿Pero qué debemos de enseñar? Vamos siguiendo, vamos avanzando. Entonces Jesús estableció un mandamiento para la iglesia que deben enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero ¿qué debe enseñarse? Se debe enseñar un fundamento. Y el fundamento está en Cristo Jesús. Y quiero leerles en este día Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Así que ya no son extranjeros o advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del Evangelio, Jesucristo mismo. Ya ustedes no son extranjeros, ya ustedes no son indiferentes para Dios, ustedes ya hacen parte de una familia, y esa familia se llama la familia de Dios. Somos parte de esa familia, pero también debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Quién eligió a los apóstoles? Jesús mismo. Jesús mismo los escogió. Jesús mismo pasó toda una noche orándole al Padre para que le mostrara y para que le dijera cuáles eran los seguidores inmediatos que él iba a tener. Jesús los eligió. Y ellos tenían que transmitir ese mensaje de salvación. Entonces se debe regir en las enseñanzas de ellos, de los apóstoles. ¿Por qué debemos regir nuestra fe? ¿Por qué la fe debe ser regida en los apóstoles? Porque ellos fueron elegidos como los 12 personas que iban a acompañar a Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, hablando de la elección de los 12. Pero también, no solamente los escogió, sino que se hicieron la familia de Jesús. Se familiarizaron con Jesús, aprendiendo de él, pero no les envió inmediatamente. No les envió inmediatamente porque tenían que ser formados. De hecho, la Biblia nos previene de que no le debemos de enviar personas nuevas, neófitos, a predicar la palabra, porque ellos
pueden caer en condenación, y Jesús lo sabía muy claro. Dijo, primero lo que ustedes tienen que es ser elegidos, pero también tienen que conocerme a mí, ser parte de mi familia, para poderlos enviar. Se les dio comisiones para predicar. Marcos capítulo 3, versículo 15 dice, y que tuvieran la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando Jesús los envía a predicar, les dio autoridad, poder. El evangelio está acompañado del poder de Dios para sanar enfermos, para liberar personas. Sí, ese es el evangelio completo. Nosotros no le podemos quitar ninguna parte al evangelio, porque el evangelio es algo completo, algo establecido por Dios, algo que Dios estableció a través de su Hijo. Entonces no podemos quitarle nada al evangelio. Hay que predicar el evangelio, hay que predicar las buenas nuevas de salvación, pero también se deben de orar por los enfermos, porque eso es lo que dice la palabra, porque el que hace la obra no es el hombre, sino es Dios en su infinita misericordia. Y si dijéramos los testimonios que Dios ha hecho en la vida de las personas, las sanidades que ha hecho Dios serían innumerables, serían infinitas lo que Dios ha hecho. Así que nosotros como iglesia hemos recibido el poder del Señor también para orar por los enfermos y orar en el nombre maravilloso que es de Jesús de Nazaret. Entonces los 12 fueron comisionados para ir a predicar, pero también se regía en que estos hombres debían dar frutos verdaderos en todas las personas, en los creyentes, aquellos que les iba a predicar. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje tenía que traer, escúcheme bien, número 1, debía traer una confrontación con el pecado. Número 2, llevar a la comunidad para que se arrepintiera de ese pecado. Número 3, tener transformación de una vida antigua a una vida nueva. Esa vida antigua debe quedar sepultada y hay una nueva vida en Cristo Jesús que da frutos verdaderos de qué fue lo que hizo Dios, qué fue lo que cambió, qué fue lo que renovó en las personas, como lo dice el Evangelio, o más bien en Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Aquí dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro ese día predicó un mensaje contundente, un mensaje que verdaderamente trajo frutos de cambio en las personas, porque de hecho Pedro acaba de predicar y le dijo, ustedes fueron los que mataron a Jesús, ustedes fueron los que hicieron el daño, tal cosa. Y entonces ellos dijeron, sí, nosotros fuimos, ¿y qué hacemos ahora? Y entonces les dijo, Pedro les dice, arrepentidos, arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse. El mensaje debe ser un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento, que produzca verdaderamente cambios en las personas. Un mensaje que no se puede modificar. El evangelio no se puede modificar. El evangelio ya está establecido por Dios. Dios envió a su Hijo para establecer las buenas nuevas de salvación, lo que Él quería para la humanidad, no queriendo que ninguno se pierda, mas todos acudamos al arrepentimiento para que un día podamos tener la entrada en el reino celestial. Eso lo dice el Señor. Entonces no se puede modificar el evangelio. Hay personas que le colocan arandelas al evangelio. Y cuando hablo de arandelas es añadiduras. Pero esas añadiduras son añadiduras humanas, que no tienen nada que ver con Dios. Le colocan cosas que lo que hacen es confundir a las sociedades. Aquellas multitudes que no conocen del Señor, por eso no se arrepienten, por eso no llegan a los caminos de Dios. Porque hay muchas arandelas que lo que hacen es desviar el conocimiento verdadero y pleno y puro de lo que es el evangelio. Hay personas que juegan con los sentimientos de las personas. Hay muchos líderes que juegan con la fe de las personas. Se ponen a decir de parte de Dios cosas que ni siquiera Dios ha dicho. Cosas que se imaginan solamente ellos y que le traen al oído de la persona para que esa persona se apasione por la iglesia, inclusive por el pastor, pero no por el evangelio.
y la meta para todo ministro del Evangelio, para la meta para todo pastor que predica el verdadero Evangelio es mostrar a Cristo como Señor y Salvador de toda la humanidad. Esa debe ser la meta. Nosotros debemos ser opacados por el mensaje del Señor Jesucristo. No busquemos salir o relucirnos o sentirnos mayor que el mensaje del Señor. No, aquí lo que debe resaltarse es que un hombre que se llamaba Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, y no solamente que murió, sino que resucitó. Así que el Evangelio no debe ser modificado. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 11, me gusta esta porción que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea pecado. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, pecado. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, que es el que escribió esta carta? El apóstol Pablo le está diciendo: si aún una persona divina como los ángeles, que tienen un enorme privilegio de estar frente a Dios, sirviéndole a Dios, pero si un ángel de ellos se viene a la tierra a predicar otro evangelio diferente, sea anatema ese ángel, o sea, sea maldito ese ángel por predicar lo que no es. Ya el evangelio está establecido del Señor, no hay que alterarlo. Ningún pastor, ningún líder espiritual tiene el derecho de modificar el evangelio que ya ha sido establecido. Y si la persona, el líder, quiere modificar el evangelio de Cristo, tiene que pagar cuentas con Dios. Vendrá un juicio sobre su vida, porque es que esto no es el juego de un establecimiento. Aquí lo que se debe darle relevancia es que está en juego la humanidad. Una humanidad que está perdida, y que el evangelio de Cristo es el único camino y la verdad y la vida para llegar al Padre a través de Cristo Jesús. Así que no podemos jugar con el evangelio. No podemos jugar con el santo evangelio del Señor. Ni los ángeles, ni los pastores, ni líderes espirituales están llamados para modificar el evangelio de Cristo, que ya ha sido establecido. Solamente hay que predicar la palabra del Señor. Ya la palabra está ahí. Solamente es abrir nuestra Biblia, abrir nuestra boca y hablarle a las comunidades qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. La iglesia, hablando de la doctrina, la parte doctrinal, como estamos hablando de la doctrina verdadera, ¿cuál es la doctrina verdadera? Entonces ya dijimos que la doctrina verdadera está regida por el mandamiento de Jesucristo, una elección de Jesucristo con sus apóstoles, que nosotros debemos de seguir la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles que fueron regidas en Cristo. Como el mismo apóstol Pablo dijo: me propuse solamente predicar a Cristo el crucificado. Tenemos que seguir en esa intención de seguir honrando a Dios con ello. Pero la doctrina ha sufrido muchos ataques. Hubo una época de donde inclusive a los creyentes no se les permitía leer la Biblia, porque el día que leyera la Biblia se iba a volver locos. Usted lo sabe, por historia, lo sabe cuánto temor nos traían para que no leyéramos la Biblia. Nos implementaron un resto de cosas, de rituales, que no tenían que ver nada con el Evangelio de Cristo. Y bueno, ha sufrido tantas cosas. Hubo un hombre que se llamó Martín Lutero, que ese hombre se lanzó en protesta de aquellas entes religiosos que estaban llevando a la ignorancia al pueblo y no podían ver más allá
él se levantó e hizo una reforma en la fe. Y a mí me encanta porque este hombre escribió 5 frases que son muy populares dentro del cristianismo. Él reformó prácticamente lo que los mismos religiosos habían opacado en los mismos creyentes. Y esas 5 frases, famosas frases, yo las tengo acá. Lo dijo de la siguiente manera: vamos a predicar solo escritura. Solo escritura, ¿qué quiere decir? Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad para toda iglesia que verdaderamente siga a Dios. Esta palabra es la única verdadera. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Así que nosotros debemos establecernos en lo que la palabra de Dios diga. Hay religiones, hay credos, que escúcheme bien, tienen la Biblia y le dicen: oiga, ¿ustedes son sana doctrina? Sí, sí. ¿Por qué son sana doctrina? Porque nosotros leemos la palabra, predicamos la palabra. Sin embargo, cuando el creyente ya empieza a establecerse en la iglesia, le dice: sí, 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 tenemos la palabra de Dios, pero tenemos otro libro que le va a complementar la fe, que le va a suplir muchas necesidades y que va a ser edificante para su vida. Es el autor tal, o la persona tal, o el profeta tal, o el líder religioso tal. Él lo escribió. Nosotros veneramos ese líder, porque ese líder es importante dentro de nuestra fe. Además de la Biblia, el libro que él tiene es un libro por excelencia. No, mis hermanos, amigos que me escuchan, no. Ningún libro, por más interesante que sea, por más filosofía religiosa tenga, ningún libro va a reemplazar la palabra de Dios. Y eso lo dijo Martín Lutero: solo palabra, sola escritura, porque es la máxima autoridad. Sí, se pueden hacer libros, pero todo basado en la palabra de Dios, sin demeritarlo el mensaje del Señor. De hecho, hay buenos libros para leer, pero todos están basados en la escritura, no están por encima ni a la par de la escritura. Se propuso también Martín Lutero predicar solo a Cristo. Su mensaje era completamente cristocéntrico. Ese hombre se esforzó por decirle a las comunidades: solo Cristo sana, salva, bautiza y regresa pronto. Ese fue su mensaje, centrado en predicar acerca de Cristo. Pero también predicó que el mensaje era solo gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido de parte de Dios. Es un don inmerecido de parte de Dios para las comunidades. Y ese regalo es nada menos y nada más la salvación de la humanidad. Pero ese mensaje es un mensaje dado gratuitamente. No vale ningún precio, no hay que pagar un precio. Hay personas y hay creencias, estamos hablando de doctrinas. Hay doctrinas donde dicen: venga, traiga su dinero, pacte aquí para que su hijo sea salvo, para que su hija sea salva, traiga no sé qué, traiga aquello para que su hijo sea salvo, para que su familia sea salva. No, mis amados hermanos, la salvación es gratuita, 100% gratis. El que pagó el precio fue Jesucristo, y Jesucristo dijo: ya está todo cancelado, ya pagué todo, así que no se debe cobrar por la salvación. Es totalmente gratuita, y eso fue lo que hizo Martín Lutero. Y también otra de las solas que él dijo: solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe. La fe puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Eso llevó ese mensaje, y este hombre fue muy enfático. Pero también su predicación estaba basada en solo la gloria de Dios. Todo lo que se haga en alguna iglesia o cualquier iglesia debe dársele gloria a Dios, no al hombre. Pero desafortunadamente hoy encontramos que hay muchos credos, muchas doctrinas donde se le da más relevancia al ser humano que no a Dios. El ser humano, llámese líder espiritual que sea, se convierte en la persona más reconocida dentro del credo. Y eso es triste, porque se le está dando méritos y se le está dando la gloria es a un hombre y no a Dios.
Y nuestro mensaje, hablando de la sana doctrina, debe dársele gloria al Dios Todopoderoso. Estas frases representan el corazón de la teología evangélica cristiana, donde decimos que es verdaderamente una doctrina basada en la palabra de Dios y es una doctrina verdadera. Verdadera. Entonces usted puede ir sacando conclusiones. Si hay alguna persona que se está viendo de otra religión, de algún otro credo, de algún dogma diferente, de alguna doctrina diferente, puede sacar conclusiones a la luz de lo que estoy enseñando, si su doctrina es verdadera o no es verdadera. Así que no hay ningún tapujo para decir las cosas delante de ustedes, porque Dios es el que gobierna mi vida y el que me envió a anunciar esta palabra. Número 2, debe estar regida en una fe verdadera. Los primeros cristianos fueron llenos de una confianza total en Dios. Fueron confiados en el Señor. Hechos capítulo 2, versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estos hombres se convirtieron en hombres de fe, tenían su confianza en Dios, amaban a Dios, temían a Dios, pero también ejercían el don que Dios les había dado, que era el don del poder para sanar enfermos, y eran muchas las maravillas que estos hombres hicieron. Pero también, escúcheme bien, esos primeros creyentes, hablando de una fe verdadera, eran hombres apasionados por la oración. Y hoy desafortunadamente la iglesia no está orando, los creyentes no están orando. Estamos cayendo en una vida muy tibia en la parte espiritual. Ya no somos sensibles al llamado de Dios. No somos sensibles a lo que Dios quiere, a estar en comunión con Dios. Pero una fe verdadera produce una oración ferviente, donde inclusive se abren los ojos espirituales. Y quiero leerles un pasaje que está en Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, o sea, por Pedro. La persecución para los primeros cristianos fue tremenda. Pedro fue encarcelado, pero la iglesia no se lamentó. La iglesia no entró en decir: ¡ay! ¿Y ahora qué hacemos? A Pedro lo encarcelaron, nos quedamos sin líder espiritual. No, dice la Biblia mismo que ellos empezaron a orar, oraban sin cesar. Y lo increíble del asunto es que Dios saca a Pedro de la cárcel, y aún aquellos que estaban orando se sorprendieron de ver a Pedro libre de haber salido después de haber estado encarcelado. Entonces, una fe verdadera produce una oración ferviente. Una fe verdadera produce miembros fortalecidos. Son fuertes inclusive en la persecución, y si hablamos aún de los problemas que se enfrenten a diario y aún las crisis, son hombres y mujeres verdaderamente fuertes. Y eso pasó con los primeros cristianos. Después de que mataron a Esteban, la iglesia entró en una persecución tremenda. Hubo mucha gente que los persiguieron a ellos y ellos se esparcieron, pero nunca dejaron su fe. Tuvieron que salir de su ciudad natal, pero ellos siguieron predicando el evangelio. Es una iglesia que verdaderamente se estableció en su fe y en su confianza en el Señor. Pero también fue una iglesia que dio ánimo, inclusive le dieron ánimo al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 28, versículo 15 dice: desde donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y los 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, dice la Biblia. Dice, Pablo dio gracias a Dios cuando vio que los vinieron a saludar, vinieron a reconocer su trabajo del apóstol Pablo. Y dice la Biblia que Pablo dio gracias a Dios por aquellas personas que llegaron a recibirlo, pero no solamente a recibirlo, sino que le dieron ánimo a este hombre. Porque en el ministerio hay momentos también donde el ministro flaquea,
no porque se le haya ido la fe, no porque se le haya ido la confianza en Dios, sino que hay momentos difíciles y hay pruebas difíciles que aún inclusive la misma iglesia no sabe por las situaciones que puede pasar un ministro que predica el evangelio. Pero cuando hay una iglesia ferviente, aman a su pastor, a su líder, oran por él, saben que tiene necesidades porque también tiene una familia, pero están ahí conectados con Dios, orando y dándole ánimo a ese ministro para seguir adelante. Porque la iglesia no la hace un solo pastor, sino la hacen los líderes, los servidores y los miembros que verdaderamente profesan la fe. Entonces hay que dar ánimo y eso lo hace personas o creyentes que verdaderamente están fortalecidos, que están siempre ahí en la brecha pidiendo por sus líderes. Pero también produce, escúchame bien, una fe verdadera en una iglesia, produce buenos líderes y servidores. La iglesia debe implementar y debe tener dentro de su visión de la iglesia, debe tener, enseñar la palabra de Dios a través de las escuelas de formación. Para de esa forma formar ministros verdaderamente con el aval de Dios para predicar el evangelio del Señor. Y para no ir a cometer errores gravísimos doctrinales que donde lo que se hace es hacerle daño a tanta gente que lo necesita. Y Dios es muy enfático en esa parte cuando nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para las personas nuevas. Cuando no conocemos bien, cuando no somos formados bien, cuando nosotros nos lanzamos ahí por lanzarnos, nosotros lo que hacemos es producir mucho daño. Y dice la Biblia que mejor le fuera a una persona que sirve de tropiezo para otro que se colocara aquí en su cuello una piedra y se lanzara al mar. Así que mire que no es un juego la predicación del evangelio. Entonces produce servidores eficaces, pero también produce miembros generosos. Dice que la Biblia dice que en Hechos capítulo 2 versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Apoyaban las necesidades de los demás, apoyaban las necesidades, apoyaban a su familia también. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nuestra familia debe ser nuestra prioridad de apoyarlo en medio de las necesidades y más en estas crisis que usted sabe que estamos pasando. Entonces, ese es un llamado de Dios: apoyar las necesidades de los demás, apoyar a nuestra familia espiritual, a nuestros familiares también. La Biblia también me dice: honra a mi papá, honra a sus padres y tendrá un merecido recompensa por honrar a papá y mamá. Así que no descuidemos esas cosas. También produce miembros generosos apoyando la obra de Dios. Y con eso termino. Todo creyente debe de tener verdaderamente, escúcheme bien, un llamado de Dios a ser generoso. Generoso. Mire lo que dice Filipenses 4, 15, 17. Y se debe, cuando hablamos de generosidad, debemos de hablar de apoyar la obra de Dios. Y dice la palabra: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Está hablando de las ofrendas, sino vosotros solos. Versículo 16: pues aún Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas o regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, la que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. Mi Dios, pues, dice, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 15, 17. La Biblia habla que el apóstol Pablo fue un hombre agradecido por aquellas personas que lo apoyaron en la obra del Señor, porque fueron generosos, nunca lo descuidaron y aún tuvieron el privilegio de apoyarlo en la extensión del Evangelio. Entonces, el día de hoy, avanzando en la extensión del reino,
hablando de la extensión del Evangelio, tenemos que establecer nuestra iglesia en una doctrina verdadera, como lo hemos hablado el día de hoy, con una doctrina verdadera y donde usted se forma y donde usted tenga confianza que lo que se le está predicando no es doctrina de hombres, sino es una doctrina completamente de Dios. Así que usted puede ir tomando apuntes, usted puede ir sacando conclusiones, porque hay muchas doctrinas que lo van a desviar del verdadero mensaje del Señor. Mi motivación como pastor, como ministro del Evangelio, es que se predique verdaderamente el Evangelio de Cristo. Dios los bendiga, Dios los siga fortaleciendo, adelante en los caminos de Dios, no tenga ninguna preocupación, permítame orar por ustedes, porque Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, hoy se predicó tu palabra y se llevó el mensaje al centro de las casas, Dios. Lo que tú propusiste en mi corazón, Señor, a través de las Escrituras, eso he comunicado a tu pueblo, Señor, para que ellos sigan perfeccionándose en la buena obra en que tú les has demandado. Señor, yo quiero orar por las necesidades de cada uno de ellos. Tú conoces la necesidad del corazón de cada uno de ellos y te pido que seas tú actuando y glorificándose en la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias te doy en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.